para ir empezando, ¿verdad? Esta entrevista, como se lo habíamos explicado anteriormente, tiene el propósito principal de recabar información en relación con las concepciones de violencia simbólica de carácter sexual desde la infancia, desde la perspectiva de diferentes especialistas de psicología, pedagogía y comunicación. Esta información será recolectada únicamente para utilizarse en la maestría de diseño del lenguaje audiovisual y multimedia del posgrado en comunicación de la Universidad de Costa Rica, y el objetivo es completar los insumos para desarrollar un videojuego que le permita a los niños y niñas de 8 a 10 años del gran área metropolitana tener mejores herramientas para afrontar de manera asertiva y propositiva los eventos de violencia simbólica de carácter sexual que pueden enfrentar en su vida cotidiana y en el ecosistema digital. La entrevista se divide en 4 partes. Primero, ¿qué entiende la persona profesional, en este caso usted, por violencia simbólica de carácter sexual? El aprendizaje en la niñez. ¿Cuáles podrían ser los escenarios a retratar más acertados que le permitan a los niños y niñas identificar las situaciones de violencia de carácter sexual? Y finalmente, ¿cuáles elementos considera usted como profesional que no pueden hacer falta en un videojuego para el público meta que nosotros estamos? Bien, entonces así damos inicio con la primera parte, la violencia simbólica de carácter sexual. La pregunta uno es, ¿qué entiende usted, doña Marian, por violencia simbólica de carácter sexual? Y no sé si quiere que le diga doña Marian o si le digo nada más. Decime Mariam, aunque ya está en los 40, pero bueno. Vamos a ver, yo voy a devolver un poco la pregunta en el sentido de que yo soy comunicadora y soy la directora del programa Cultura Tecnológica. Cuando decidimos hacer o ponerle un nombre al programa para que pudiera juntar una serie de iniciativas y pudiera ser una sombrilla, el tema era cómo nosotros podemos apoyar a la población a quitar una serie de mitos y estereotipos que se reflejan en el ecosistema digital, que son parte de la lógica offline, que de alguna u otra forma todavía estamos pegados en online y offline cuando debería ser un solo mundo. Pero bueno, desde una perspectiva social, a nosotros nos gusta como explicar esto para que la gente pueda, digamos, caer en razón de cómo naturalizamos ciertas conductas y cómo colocamos ciertas prácticas culturales como parte de una normalidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque efectivamente cuando hablamos de violencia simbólica, sí o sí tenemos que colocar la palabra cultura. ¿Por qué? Porque todos los símbolos forman parte de una cultura en específico. Nosotros, además de que estamos de una cultura occidental, formamos parte de una serie de estereotipos y paradigmas eh, que además se refuerzan con un contexto latinoamericano y con una serie de valores y tradiciones religiosas, éticas, ¿verdad? Y filosóficas de los cuales estamos bombardeados desde que nacemos. Entonces, estos símbolos o signos, o como dirían en semiótica, el lenguaje importa, de pronto son underline, hablando en Spanglish, son símbolos que no son tan explícitos o que nos hemos acostumbrado o que nunca hemos tenido un espacio de análisis o de reflexión para decir, esto se puede romper. O sea, con esto nacimos y con esto morimos. Entonces, la violencia simbólica forma parte de estos paradigmas y estereotipos. Hay diferentes violencias, ¿verdad? Está la violencia física, está la violencia verbal, está la violencia patrimonial y ahora se está colocando muy fuerte la violencia simbólica, pero que en realidad puede amarrar una serie de, digamos, de concepciones y clasificaciones de violencia, porque la violencia verbal con una palabra, con un símbolo, puedo generar, ¿verdad?, violencia y puedo agredir a una persona. Sin embargo, puede ser que ese símbolo la persona no lo vea como algo que transgrede y que agrede digamos, a la dignidad humana, sino que efectivamente ya yo nací y no cuestiono el porqué.
¿verdad? Entonces creo que sí deberíamos colocar una serie de palabras ahí que puedan estar relacionadas, una nube de palabras con violencia simbólica. Si se lo preguntas a alguien que evalúa violencia, te puede hablar sobre todos los tipos de violencia. Si se lo preguntas a alguien que analiza el lenguaje, tiene que ver con signos y estereotipos. Y si me lo preguntas a mí, que estoy trabajando siempre con familias y con niñas y niños, es romper con ese martillazo de la conciencia, es romper con lo preestablecido y es apoyar a procesos de información y sensibilización para en un futuro empoderar y quitar este chauvinismo o esta cultura machista desde la violencia simbólica de género y sexual, por supuesto, está involucrado el género, ¿verdad? Y eh, ya se está hablando de ciberviolencia de género, por ejemplo, donde efectivamente las mujeres, no estoy diciendo que no, que solo las mujeres, pero las mujeres se ven más impactadas con esa violencia simbólica, desde las letras de las músicas, desde los signos de los emoticones, desde los colores, desde el lenguaje soez, ¿qué podríamos decir? Hasta la representación del cuerpo. Yo no sé si más bien les enredé la cancha, ¿verdad? O empezamos con el debate de qué es o no es. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina, verdad? No, yo creo que súper bien ese primer acercamiento porque es justamente uno de los esfuerzos que nosotros queremos hacer desde la maestría de generar una herramienta pedagógica a los niños y niñas que les permita ser más conscientes de este tipo de situaciones para evitar que se sigan replicando. Entonces, me parece que el acercamiento estuvo muy bien en esa primera pregunta, ¿verdad, Rodrigo? Sí, y primero para reconocerla, ¿verdad? Que también a nosotros nos cuesta, por lo mismo que usted está diciendo, ¿verdad? Por las razones culturales, claro que sí. Ahora es interesante porque no, tal vez hace 5 o 6 años no se hablaba de violencia simbólica, ¿verdad? Entonces sería importante ver en qué momento lo colocamos en la agenda mediática y lo colocamos en el mindset, ¿verdad? En el imaginario colectivo. ¿Cuándo empezamos a abrazar? O bien está todavía en un ámbito académico, solo muy entre los pocos estamos hablando de violencia simbólica o ya la agenda mediática ya la está colocando. Eso es algo Un poco por interesante. ahí, sí, un poco por ahí va la otra pregunta. Bueno, yo me deja ver un poquito ver como que usted sí lo ha notado, ¿verdad? En el ecosistema. La pregunta va ahí, ¿verdad? Si durante el ejercicio profesional ha identificado situaciones de violencia simbólica de carácter sexual y en qué tipo de situaciones. Sí. Eh, Fundación Pan y Amor se basa, desarrolla metodologías y está en campo. Primero porque necesitamos estar en contacto con las personas primarias que viven el día a día y el público participante. No hablamos de público meta, porque así no estaríamos en contra de la promoción de la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, que el niño es en el centro, que tiene voz, que tiene una conciencia y que hay que romper con procesos adultocéntricos y escucharles, porque lo simple de pronto es la solución, ¿verdad? Y el derecho al juego de pronto es lo que se espera para la lógica del bienestar. Entonces, con violencia simbólica se ha exacerbado a través de las redes sociales, siempre ha existido, digamos, yo lo tenía donde cuando se hacía los most and best en el colegio, ¿verdad? Había una violencia simbólica, quién era el más gordo, el más bonito, el más flaco, el más pequeño, el más negro, ¿verdad? O sea, el que tenía la nariz así, ¿verdad? Quién tenía las boobies más grandes, quién esto, quién lo otro. Siempre, o sea, estoy poniendo un ejemplo. Ahora ya tenemos el TikTok, ¿verdad? Tenemos los WhatsApps, tenemos los videos. Un ejemplo muy claro es el TikTok, o sea, qué música estamos escuchando, qué tipo de trap, ¿verdad? O sea, cuál es esa semiótica, el significado de las canciones. Y las canciones es, yo hombre, sé lo que vos necesitas como mujer. Yo ven aquí y te doy para que seas feliz. ¿Verdad? La mujer es pasiva, el hombre es activo, pero además tiene el conocimiento y el poder absoluto, omnipresente del Viejo Testamento, ¿verdad? De saber
en piedra los deseos de la mujer. Y por su parte, la mujer le responde no desde la, digamos, desde la razón, sino desde el lenguaje corporal, ¿verdad? Entonces yo bailo, yo juego a ser intrépida, es la lógica de la danza del caballito de mar, ¿verdad? Hasta dónde podemos ir en esta lógica de sensualidad y el hilo conductor donde vamos atrapando del agresor. La mujer baila y cree que está seduciendo, pero en realidad es el hombre que está atrapándola con este hilo conductor, ¿verdad? Es este hilo invisible que atrapa y atrapa y atrapa y llegan a los ciclos de violencia. Esto es un ejemplo claro, digamos, en TikTok, que se representa que efectivamente hay un anhelo de cumplir con un estereotipo de cuerpo y ahí hay otra violencia simbólica porque tiene que ser, es el deber ser y no el ser, acompañados con músicas y canciones que ni siquiera tal vez he hecho yo, ¿verdad? Como la reflexión o el insight de qué significa esto, qué estoy cantando. Yo, en mi época era Los Ilegales y decía soltera, soltera, dame arepa. Y nosotros la bailamos, ¿verdad? Y ni siquiera sabíamos qué significaba porque era una jerga, no sé, puertorriqueña, pero sí sabíamos que significaba algo sexual, ¿verdad? O sea, y no hay un cuestionamiento. Ahora tenemos estos traps, no sé, de músicos que además hacen el Spanglish, ¿verdad? Que son palabras inventadas, pero que efectivamente siempre hay una incidencia sexual. Y el logro máximo es obtenerla para darle felicidad. O sea, yo soy la persona, hombre, digamos, el activo, que soy el único que sabe cómo darle felicidad a esa persona, o sea, a la mujer a que se está refiriendo. Todavía hay una violencia simbólica binaria, ¿verdad? O sea, en las redes sociales. Si bien hemos avanzado en la lógica de una diversidad de sexualidad, de un arcoíris sexual, está todavía muy representado lo binario, ¿verdad? El ser hombre, el ser mujer, e incluso los estereotipos de los que no cumplen eso binario eh, y que se dan en estas cuestiones. Y otra violencia simbólica es, digamos, el que no pertenece a esa sociedad, ¿verdad? El que es migrante, incluso de una violencia intra e intergeneracional. Migrante desde el punto de vista de no una generación que quiere meterse a un TikTok, se me ocurre, ¿verdad? O un Snapchat, y es de otra generación, y entonces hay un bullying ahí completo, o bien efectivamente es una persona que no pertenece a los códigos culturales, que es migrante o que tiene otra perspectiva, ¿verdad? Y entonces ahí mezclamos todo el tema de xenofobia, racismo y exclusión de grupos en vulnerabilidad, de niñez y adolescencia y de personas adultas, ¿verdad? Las dos puntas de la pirámide generacional. Marian, ¿y cuáles son algunas de las razones del por qué estas, bueno, manifestaciones de violencia simbólica que usted ya nos está comentando eh, son los desencadenantes? O sea, ¿qué nos lleva a tener estas manifestaciones que de cierto modo también están afectando a la niñez costarricense? Sí, vamos a ver qué interesante que colocaste de una vez manifestaciones. Nosotros le decimos a las representaciones de violencia en el ciberespacio manifestaciones, porque no son violencias nuevas, sino son los reflejos de las violencias en la sociedad. El tema es que tenemos características que viralizan esas manifestaciones de violencia y al viralizar perdemos el control y colocamos en una mayor situación de riesgo a personas que todavía no tienen la autonomía o el poder de decisión y capacidad de filtro. Entonces, las manifestaciones de violencia por ejemplo, en plataformas, primero, por su diseño, que es un diseño de seducción, es un diseño de aleatorio, es un diseño que con solo yo abro un pop-up, ¿verdad? O un clip bait, ya me empiezan a bombardear con contenido, ¿verdad?
un contenido que yo no pedí, pero que con solo una acción, de una forma de exploración, yo como persona menor de edad, que estoy en una etapa de exploración, sin pensar en las consecuencias, inmediatamente estos diseños, ¿verdad? O sea, realmente de seducción total y de aleatorios, de leer cualquier acción de una persona menor de edad, los empiezan a bombardear con, ¿qué podríamos decir? Con publicidad integrada, que así se llama, una publicidad que no está filtrada, una publicidad que los pone en situaciones de riesgo, que además les hacen ver que algo es natural y que promueven esa violencia simbólica. Ahí tenemos que empezar desde el diseño de estas plataformas, ¿verdad? De end-end. Que hemos tratado de hacer una incidencia ¿verdad? Con Meta o con Twitter o con otros, con TikTok, de ver cómo efectivamente lo pueden colocar desde los derechos de la niñez y de la adolescencia, ¿verdad? Que cómo esta publicidad en blended, ¿verdad? Integrada, no llegue de una forma tan agresiva a las chicas y los chicos. En la Unión Europea hay incluso una serie de seguridades. ¿Por qué? Porque hay un draft, hay un borrador de legislación, hay más control, pero aquí en América Latina es, digamos, el paraíso, ¿verdad? Para las redes sociales, para embaucar a las chicas y los chicos y para colocarlos en situaciones de vulnerabilidad. Este es el tema, el primer tema tenemos que diseño. El segundo tiene que ver con el anonimato y lo coloco entre comillas. ¿Por qué? Porque está el crimen organizado, que son unas plataformas, ¿verdad? Súper sofisticadas, que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que pasamos por donde asustan. Y el otro extremo están los métodos de embaucamiento caseros, que es desde un Facebook, ¿verdad? Un perfil falso, hasta un concurso y un sorteo para empezar a tener amigos, ¿verdad? De chicas menores de edad. O sea, así de casero. ¿Y qué pasa, digamos, si no se les informa a los chicos, si primero se les prohíbe y luego se les da la apertura a las redes sociales y no se les explica cómo navegar, cómo tener capacidad de filtro, qué decisiones hay que tomar, estas lógicas caseras, ¿verdad?, de enganche, resultan muy fáciles para persuadir a las chicas y los chicos y meterlos en situaciones y manifestaciones de violencia. Esta es otra característica. El anonimato, ¿por qué decimos el anonimato? Porque no sabemos quién está detrás de ese IP, hay un miedo a la denuncia, pero hay una vergüenza también a indicar que pasé por donde asustan. O bien hay un tema de acercamiento al riesgo. Hice esto, me dijeron que no y no pasó nada. Voy a seguir intentando hasta dónde, porque es parte de la adolescencia y de la niñez, ¿verdad? De ir a los límites. Y también el, entre comillas, anonimato, porque cuando los chicos lo hacen, aquí tenemos que pensar que las manifestaciones de violencia tienen 4 Cs. La C de contenido, ¿verdad? Que es todo esto de contenido no deseado, incluso íntimo, sexual. La C de conducta, que puede ser en conducta de personas adultas con personas menores de edad o entre personas menores de edad, y está comprobado que el 70% del material de contenido íntimo sexual de personas menores de edad es autogenerado, y aquí estamos con la manifestación de sexting u otras, ¿verdad? De sextorsión, manipulación, morphing. Y está el contenido, el hacer de contacto, que es lo que yo les digo, desde crimen organizado, trata de personas, explotación sexual comercial, hasta el grooming, que es esta seducción en línea con una lógica de generar una confianza, manipulando, haciéndose una persona adulta ser una persona menor de edad para poder embaucar. Y está la C de consentimiento, que esta es puchica, esta es la más difícil de ver. ¿Por qué? Porque entonces yo me curo en salud y digo,
En este sitio, para acceder a este sitio, usted me está dando sus datos personales, su teléfono y de todo, acepta. Nadie ve las letras pequeñitos, yo le doy a aceptar. Un niño o un adolescente no está totalmente consciente que dice ese contrato y la gente dice, me dio toda la información. Alguien que está buscando, ¿verdad?, de listas comerciales para poder vender algo, ya este chico me dio ¿verdad?, lo consensuado. Pero esto consensuado no hay una lógica tú a tú, porque no hay una igualdad de conocimiento y de decisión o de autonomía para hacerlo. Entonces, ¿por qué les cuento estas 4 Cs? Porque estas 4 Cs, o pueden haber más, de nuevo, esto es una lógica muy de división social, hace que efectivamente las violencias en la vida real, ¿verdad?, también entre comillas, se potencien en el ecosistema digital por todas estas características que les he dicho, ¿verdad? Y que todavía ni siquiera sabemos otros, porque no hemos estudiado los fenómenos, todos los días aparecen. No sé si me desvié de la pregunta, ¿verdad?, porque me emocioné más, pero creo que por ahí va el tema, ¿verdad? Sí. Claro. O no sé si no les contesté. No, yo creo que sí, creo que sí. Más bien creo que fuimos cayendo en la siguiente también, porque la otra es cuánto están expuestos en Costa Rica los chicos y las chicas a este tipo de violencia. Entonces, igual, y bueno, intuimos por lo que nos está diciendo que sí, usted lo ve que sí, pero... Sí, sí, a ver, nosotros tenemos que pensar que una vida pre-pandemia y post-pandemia, ¿verdad? Todo durante pandemia. Porque pre-pandemia no teníamos que utilizar los dispositivos electrónicos para la comunicación, ¿verdad? Como sobrevivencia ante la socialización, que es tan importante para las chicas y los chicos. Habían otros espacios, por ejemplo, para obtener conocimiento, el espacio de la escuela, que es muy importante, ahora que es el refugio intramuros, y hay una ausencia de otros espacios que antes nosotros teníamos, el espacio de la comunidad, el espacio de los clubes, el espacio de la cancha de fútbol, el espacio de la pulpería y los jueguillos que habían ahí, o el espacio no sé, del escondido, de la vecindad. Entonces, de los pocos espacios que quedaban, con la pandemia se eliminaron y el único espacio que quedó fue el espacio del hogar, de la casa, que no necesariamente es el espacio más seguro, que las estadísticas dicen que las denuncias que se dan, en su mayoría, las produce un familiar cercano. Los niños están en mayor peligro. En un momento de hacinamiento, de desigualdad social, había gente de clases, estratos económicos altos donde el chico se encerraba y tenía, o sea, les instalaron ¿verdad? Toda una oficina para tener sus clases virtuales. Mientras que alguien de Filadelfia, de Guanacaste, tenía que esperar a que la mamá llegara para que le prestara el celular con un internet de baja calidad, ¿verdad? Y estamos hablando de ecologías digitales, donde efectivamente estaba hacinado yo por un montón de personas y que además en situaciones de acoso y de abuso. Entonces, todo esto sucede durante la pandemia y tenemos entonces resultados por ejemplo, en la encuesta Kids Online, que es la única encuesta país, porque hay estudios exploratorios, pero Kids Online en el 2018, donde habla que 3 de cada 10 chicos y chicas manifestaron o confirmaron haber estado en una situación que les hizo hacer sentir mal, ¿verdad? Porque si nosotros les decimos, ustedes han sido parte de manifestaciones de violencia, ¿qué es eso, verdad? O sea, que les hizo sentir mal. Y eso, digamos, que era anonimato y que sabemos que no necesariamente todos dijeron que sí, ¿verdad? Y de esas, digamos, 3 de cada 10 personas que dijeron que sí, la mitad dijo que se lo contó a un tercero. Entonces tenemos la otra mitad que se quedó callado, que se lo tragó, que se quedó con esa mala experiencia, por vergüenza, por falta de apoyo,
por poco conocimiento de líneas de denuncia o porque sencillamente lo dieron por natural que yo por ser adolescente, una mujer, tengo que pasar por este tipo, digamos, de acosos, ¿verdad? Como cuando en mi época yo iba comiéndome un helado y si pasaba por una construcción o por el mercado, ya era muy, o sea, ya era muy normal que a mí me gritaran una cochinada. Ahora con la ley ya eso no es normal. Pero las chicas en el ecosistema digital todavía no tenemos reglas, ven como normalidad acosos o invitaciones o envíos de mensajes, ¿verdad?, lascivos, y ya eso forma parte y ahí se van capeando. Post pandemia no sabemos. Sabemos que aumentaron las denuncias, pero en Costa Rica los sistemas de denuncia y la poca credibilidad de ¿qué podríamos decir? De la efectividad de estos canales, pues no es algo que nosotros tengamos incorporados en el chip, ¿verdad? De denuncia. Y lo otro es, ¿dónde está esa persona adulta con rol de cuidado y acompañamiento a quien le tengo confianza? O al perder mi relación con mis pares, ¿verdad? O sea, al haber perdido aquella comunicación de pares en el sitio seguro de la escuela, ¿cuál par tengo ahora? Entonces quedaron muy aislados. Y sería interesante entonces ver, post pandemia, cómo aumentó ese tipo de casos. Y no hay todavía, no hay alguna encuesta que nos diga, pero a nivel internacional, Interpol y otras organizaciones dijeron que se aumentó a un 100% la cantidad de material con contenido íntimo sexual, porque tenemos que también hablar desde el lenguaje. Si hablamos de pornografía infantil, ya estamos coayudando o permitiendo una práctica que no debería ser. O sea, pornografía es comercial y están adultos y ahí los adultos deciden. Ya la pornografía infantil no se lo podríamos decir porque el niño no decidió. Entonces, tenemos que cambiarlo a contenido íntimo, sexual, infantil, ¿verdad? Como, por ejemplo, donde uno dice, el lenguaje importa. Y entonces, para contestarte, Rodrigo, sí, efectivamente sí, pero no tenemos números. A nivel internacional podríamos trasladarlo y decir, a 100% se aumentó. Y estoy segura que sí. Pero podrías ir al organismo de investigación judicial o a las fiscalías, ¿verdad? Y te van a decir tantas denuncias aumentaron en comparación a tanto, pero eso es entrar en... Yo soy periodista y odio que los periodistas me hagan estas preguntas. Con respecto al año pasado, ¿cuánto han aumentado las cifras? Con respecto al año pasado, ¿en qué? O sea, ¿acaso este año tenemos las mismas circunstancias que el año pasado? ¿Qué me gana a mí que 5 denuncias más fueron en comparación a las otras? Y estamos hablando de personas, de casos, de situaciones. Entonces, las comparaciones entre cifras de un año a otro, digamos, desde la lógica periodística sucesera, no vale la pena. Lo que tenemos que ver es qué tanto la gente está utilizando estas denuncias, ¿verdad? O qué tanto la gente está alerta de estas situaciones y manifestaciones de violencia de las cuales nuestros hijos e hijas están expuestas o expuestos. Muy bien, ahora que usted nos menciona esto, vamos con una de las preguntas más importantes para nuestra investigación, y es ¿cómo le explicaría usted, que lleva tanto tiempo en este camino profesional, a un niño o niña qué es la violencia simbólica de carácter sexual? Sí, vamos a ver. Es que si entramos de una vez con la palabra violencia simbólica, los chicos, digamos, es como, no sé, tendríamos que empezar con informar, ¿verdad? Uno informa primero y empodera y sensibiliza a la persona y después hacemos un focus group o hacemos entrevistas uno a uno o entrevistas cognitivas, ahí va a depender de la metodología. Pero así, digamos, en frío, ¿verdad? Sin hacer un calentamiento, de decir a los chicos y a las chicas de cómo explicar violencia simbólica, no. Primero tenemos que informar
y luego entonces hacemos procesos de consulta para averiguar si efectivamente ellos logran identificar ese tipo de conductas, ¿verdad? O de interacciones, o de símbolos o signos que les hace sentir mal o que ven desde afuera que forman parte del modelaje. Entonces, tal vez podríamos pensar diciendo qué te hace sentir mal cuando estás en redes sociales, ¿verdad? Esa es una pregunta. ¿Ves alguna diferencia entre ser niña y ser niño? ¿Verdad? Porque aquí no estamos hablando entre ser mujer y ser hombre, entre ser niña y ser niño. ¿Cuáles son las representaciones de ser niña? ¿Cuáles son las presiones que yo tengo al ser niña o ser niño? ¿Cuáles son las diferencias que ves del trato a las niñas que hacen las otras personas y el trato que le dan a los niños? Esas podríamos empezar con preguntas muy sencillas, ¿verdad? De cómo me hace sentir, cómo me hace sentir. Ya después de que informamos, podemos preguntar, ¿has vivido una situación de estas? ¿Conoces a un amigo de un amigo de un amigo que ha tenido una experiencia de esta? ¿Cómo tu papá te apoya? ¿Tu mamá te apoya? ¿Tenés confianza en tu casa? Digamos, creo que esas son preguntas muy, muy básicas que tenemos que hacer antes de entrar a decirles que qué es violencia simbólica. Porque ya con esas preguntas nos estamos dando una idea, digamos, de cuál es el contexto en el que estamos. Y ya después podemos hacer juegos de roles, por ejemplo, ¿verdad? Yo les recomiendo que el videojuego sea un juego de rol en el tanto de que ellos tomen decisiones. Una decisión tal me lleva a tal y llegué acá. Entonces ahí pueden decirle, ¿verdad? No. Entonces devuélvanse a ver cuál fue la decisión, ¿verdad? Que les hizo llegar a ese camino de riesgo. Y otra cosa muy importante también es hacerles diferenciar que estamos en una condición de vulnerabilidad de riesgo, pero riesgo no necesariamente es daño. Sí, vamos ahí, porque entonces muchos pueden haber estado en situaciones de riesgo, como por ejemplo esto que dicen, a mí me envían invitaciones viejos ahí, no sé qué, el tío de una amiga, y yo dije que no, otras dije, yo le dije que sí. Ahí un egipcio me estaba escribiendo y yo ni le hago caso. Y otra cosa son situaciones de daño, donde pasaron por donde asustan, donde hay un trauma, donde hay una situación de bullying sostenido, donde hay una situación de seducción en línea o hay una situación de sextorsión porque yo confié en mi pareja y esta pareja envió la fotografía a todo el mundo y yo estoy expuesta y en lugar de apoyarme me regañan o me dicen que soy una zeta o que yo, ¿quién me tiene de tonta por haberlo hecho? ¿Verdad? Entonces, creo que por ahí deberíamos como empezar, ¿verdad? Primero, cómo me siento, si yo he oído, si yo conozco y qué haría yo en una situación. Y de último, ¿has pasado por alguna situación que te haya hecho sentir mal? ¿Y cómo reaccionaste a eso? Entonces, creo que ahí podría ser, digamos, los niveles de complejidad. Pero empezar, digamos, a lo frío, decir, dígame, a usted, ¿qué le hace sentir mal? ¿Verdad? Porque tal vez podrían repetirles los discursos adultocéntricos. A mí me hacen mucha gracia los chicos de los consejos participativos del PAN, y no estoy diciendo que es mal, o sea, están súper empoderados, unas lideresas y líderes, pero es un discurso totalmente adulto. Yo no quiero un discurso adulto. Yo quiero un discurso con palabras simples de un niño o una niña o un adolescente que vive el día a día. Violencia simbólica. ¿Y qué es para ellos violencia simbólica? Descríbamelo, dibújelo. ¿Qué es un dibujo de violencia simbólica? Póngame un color, la violencia simbólica. Por ejemplo, en Disney, la violencia es el verde, ¿verdad? Los malos, los que tienen poderes ahí mágicos, que las varitas que no las utilizan bien, el verde es el malo.
¿verdad? No necesariamente es el negro. Eh, o por ejemplo, los códigos binarios, digamos el palo y el cero, no sé, el 1 y el 0. El 0 es malo porque es gordura. Estamos viéndolo desde pequeñitos. Y el 1 por ser delgado, ahí en esa violencia, ¿verdad? De la corporalidad. Eh, pues sí, digamos, no sé, yo no les puedo dar un recetario porque no es prescriptivo, pero les puedo dar una guía, digamos, de cómo entrarle. Súper bien, María, más bien muchísimas gracias. Y es que vamos como muy lineal junto con el instrumento de la entrevista que teníamos preparada para hoy, porque justamente esa es la segunda parte de la entrevista, el aprendizaje, que como los niños o niñas, igual con base en su experiencia, con base en su criterio, de 8 a 10 años, que es el público meta que nosotros en este caso queremos trabajar, pueden adquirir aprendizajes más significativos de prevención contra la violencia simbólica de carácter sexual. Ya usted nos mencionaba uno, por ejemplo, este juego de roles, este proceso de selección ante una situación que los lleve a decidir, ¿verdad? Y que tenga un resultado y cómo poder entonces cambiar esa línea o esa toma de decisiones. ¿Qué otros elementos de aprendizajes Pues usted podría recomendar? es muy importante situarnos en el grupo etario y esto se llama el enfoque o el paradigma del ciclo de vida. Un juego para adolescentes no es necesariamente es para un chico de 8 a 10, que están en teoría es el grupo incluso más protegido de todo, digamos, el ciclo de las chicas y los chicos. ¿Por qué? Porque están en un sistema escolar, por lo menos tienen esa protección. Pero es en el momento donde, digamos, ya tienen mayor comprensión del lenguaje, no necesariamente un lenguaje denso, pero ya pueden leer, ya pueden entender. Eh, Están mucho en la identificación de pares, digamos, no es, aquí ya no están con las, digamos, como me gusta tal o uno, los adultos lo que hacen es que sexualizan, ¿y quién te gusta? ¿Quién es el novio? Pero no están en esa etapa, ¿verdad? Están en una etapa de identificación de par con el mismo género, sexo, ¿verdad? Entonces es los chiquillos que juegan fútbol y las chicas, no sé, estoy estereotipando, o los que tienen videojuegos y las chicas, digamos, que les gusta, no sé, nadar, pero están como en grupos, ¿verdad? No hay todavía una mezcla, digamos, intersexual, podríamos decirlo. No es una generalización, pero eso es algo que tenemos que analizar. Eh, hay diferencias también de estereotipos de género muy fuertes, ¿verdad? Que hay que, o sea, la vergüenza de utilizar un rosado o la vergüenza, digamos, de llegar, no sé, se me ocurre, con, con un carro para jugar a una mujer, o sea, ¿por qué? Porque se trae desde el tema de el kinder y el colegio. Entonces hay que romper con esos discursos desde el color, ¿verdad? Hasta qué es ser mujer y qué es ser hombre. Que podían preguntar eso. ¿Qué es para vos ser una niña? ¿Qué es ser un niño? ¿Cuál es la diferencia entre un niño y una niña? ¿Son más fuertes? ¿Son más agresivos? ¿Son más rápidos? ¿O somos iguales? ¿Verdad? O sea, esa es otra característica. La otra tiene que ver con el tema colaborativo. Entre más pequeños, digamos, hay un estudio neurocientífico donde hay una serie, digamos, de bolas y se les pone el experimento y le dicen, usted tiene 3 bolas, esas 3 bolas y hay 2 personas. Eh, ¿cómo, cómo, usted y otra, ¿cómo repartiría las bolas? En su mayoría, ¿qué hacen? Yo 2 y al otro le doy 1, ¿verdad? Los chicos de 8 a 10. Conforme van creciendo, hay pautas morales. Pautas morales, no necesariamente que tenga incorporado, digamos, la empatía y digamos, el dar. Pero entonces esa pauta moral implica, yo me dejo 1 y al otro le doy 2, pero conforme van creciendo. Pero en la etapa donde están, se dejan las 2 bolas. ¿Verdad? O sea, me dejo los 2 comodines en los videojuegos. Al otro le doy otro, pero yo trato de obtener mi mayoría, porque están en una etapa, digamos, de individualismo. Todavía la colaboración
no está, digamos, como parte de los poderes del bien, ¿verdad? Y tampoco el tema de la empatía todavía. O sea, todavía no hay una empatía. Que el niño se orinó y entonces me río. No pienso en cómo se siente ese niño, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir fomentando esto de ponerse en los zapatos del otro desde peques, ¿verdad? Entonces, estas características, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero es lo que, digamos, hemos venido viendo. Tienen que ser juegos eh, cortitos, pequeñitos, que me hagan volver. Entonces, que me hagan volver no a repetirlo, sino a tener una historia nueva. Porque si es lo mismo, ya llega a aburrirme. Ya llega a aburrirme. O sea, ya después de que pasé, no sé, en mi época, Mario Bros, cuando ya salvé a la princesa y maté al dragón, no necesariamente me devolví. O iba, pero ya yo sabía cuál era el riesgo. Entonces ya el riesgo ya había pasado, ¿verdad? Entonces sí es muy importante evaluar el grupo etario en el que están. Eh, También es muy importante el tema de la exposición, porque si bien no tienen redes sociales oficiales, porque la edad es después de 12, podríamos hablar que de 9 a 10 empiezan a incursionar con redes sociales. Y son redes sociales subregistradas porque aumentan el nombre. Entonces ahí empieza el tema de los selfies, después de la primera comunión mis papás ahorro y me regalan un celular, es la tenencia de los aparatos electrónicos que no sé cómo utilizarlos porque me dicen que solo es para comunicarme con mi mamá o mi papá y bueno, empiezo a usar los WhatsApps y envío cadenas y emoticones y hago bullying, empiezo a travesear, ¿verdad? Es el momento de traveseo. Entonces también hay que agarrar ahí el tema de cómo hacer un uso significativo de los aparatos electrónicos, porque ya podríamos estar hablando de 9 y 10 preadolescencia, ¿verdad? No 8 necesariamente. Y además de eso, del grupo etario y de este uso de los aparatos electrónicos, entonces, ¿cómo ves el asunto de que utilicemos un videojuego para el aprendizaje o para la enseñanza de la Sí, violencia simbólica? digamos, a mí me ha tocado hacer cajas de herramientas, ¿verdad? Y lo que considero, por eso les digo, es que sean juegos de roles y cortitos, chiquititos, porque ustedes están, o sea, van a competir con compañías gigantes, ¿verdad? O sea, de videojuegos. Están compitiendo con videojuegos de Pokémon, ¿verdad? Que es como el que está de moda, todo el Pokémon, contra un videojuego, digamos, costarricense, con pocos recursos económicos, que, no, que sin una publicidad agresiva lo van a tratar de promover como recurso educativo. Entonces, ya con recursos educativos ya uno entra, digamos, mal, ¿verdad? Porque, digamos, es como entre... Pero el tema es que más bien debería ser algo en línea, nada de apps ni nada de eso, ¿verdad? Que no necesariamente, o sea, compita en lo chiva con los juegos así multinacionales, con mucho dinero, ¿verdad? Y todo, pero que sean cortitos de aprendizaje, ¿verdad? O sea, ups, tomaste esta decisión, intentarlo de nuevo, a ver si lo logras, ¿verdad? Ups, tu compañero hizo esto, no sé, fulanito, porque pueden jugar dos en línea, no sé, se me ocurre, como enredados, y entonces van en colaborativo. Podría ser eso algo muy bonito, entonces el otro decide y la decisión del otro me afecta a mí, y ahí podrían hacer ese tipo de juegos, ¿verdad? Enredados es un juego que sigue teniendo una, no sé si lo han jugado, pero Enredados sigue teniendo una lógica de emoción para este grupo de 8 a 10, ¿verdad? Es como, él decide una cosa y entonces me repercute a mí. Dios, pero ¿por qué hiciste eso, man? Bueno, todavía más, ¿no? Dios, ¿qué te pasó? Ahora ya perdí una vida, ¿verdad? No, ya me devolví. Entonces ahí van generando, digamos, esa colaboración. Y yo no soy especialista en videojuegos, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Súper bien, Marian. Y ahora que usted nos dice como estas recomendaciones del que sí, entonces, ¿qué no?
¿qué aspectos usted evitaría totalmente en un juego, en un videojuego contra la violencia simbólica de carácter sexual, en este caso que nosotros queremos Que planear? mucho texto, nada. O sea, que sea sumamente interactivo, visual, sensorial, muy, muy sensorial, súper sensorial. Nada de estereotipos, digamos, hagan, digamos, si van a ser personajes, ojalá que no sean personajes humanos, o sea, que sean personajes que no sean binarios, ¿verdad? Incluso que sea una mezcla entre humano y extraterrestre, o sea, nada que genere paradigmas o que reproduzca estereotipos, digamos, de un niño o una niña, ¿verdad? O sea, eso no, ¿verdad? Con las dos colitas o con blanquiticos o por favor traten de evitar eso porque es más costoso. Traten de buscar un personaje, digamos, que sea divertido, que tenga colores, que incluso no tenga forma, pero así se evitan el tema de la reproducción de estereotipos de género. Eh, Historias lineales, la misma de siempre, logran captarlos una vez, pero no hay una lógica de volver o de recomendar. Retos, muchos retos, que les sude la cabecita, decía mi mamá, ¿verdad? O sea, como ponerlos en situaciones, como una, ¿verdad? O sea, vaya aquí, ¿cuál camino usted tomaría? ¿El del laberinto tal, o el más cortito, o el que tiene, no sé, digamos, las piedras? ¿Cuál de todos? Entonces es como trickies, ¿verdad? Muy trickies, muy truculentos, para que les incite a tomar decisiones. Y que no, de nuevo, esto que yo les digo, digamos una sola historia, largos, se aburren, se aburren. O sea, lo máximo de atención que puede estar un niño, máximo 1 minuto y medio en un tutorial. En un tutorial. Los tutoriales son muy en ellos, ¿verdad? O sea, aprenden a puro tutorial. Eh, Podrían aprovechar el recurso de tutorial, puede ser, ¿verdad? Como, hey, ¿verdad? O sea, ya llegaste a tal etapa, ¿verdad? Podría ser como por retos y banderitas. Eh, y que no, que no. Eh, Tal vez es como compartir en redes sociales, no, yo creo que no debería ser eso, porque estarían fomentando, ¿verdad?, el uso de las redes sociales. ¿Y cómo entrar? Cómo entrar también es todo un dilema, porque si ustedes les ponen entrar con un correo electrónico, o sea, se les olvida. O pedir datos sensibles tampoco. Entonces que sea una entrada lo más llana posible, que que no pida tanto dato. Pueden pedir nada más tu edad y con qué género te identificas, para que ustedes tengan unas estadísticas. Pero que la entrada no sea una apuesta para decir, ay no, qué pereza, me piden tanta cosa, ¿verdad? Que no. Y está muy de moda, por ejemplo, evaluar, ¿verdad? Como, ¿qué te pareció? Y a mí, y da pereza, evaluar, ¿verdad? O sea, entonces si van a hacer una evaluación, digamos, para poder tener un feedback de ellos, que sea máximo 1 o 2 preguntas con emoticones, con caritas, del 1 al 10, pero no preguntas así, digamos, porque al final de cuentas, como, ¿qué aprendiste de violencia de género? ¿Qué es violencia de género? ¿Qué es bla, bla, bla? O sea, se les aburre y no lo hace, a no ser que sea una niña, una maestra, una teacher que los ponga a hacer eso. Y el poner, ya ahí, ya estamos empezando con pie, ¿verdad? O sea, con 2 pasos atrás. Pero bueno, yo no, de nuevo, no soy especialista en videojuegos, es lo que hemos visto aprendiendo de los errores, ¿verdad? De estos años trabajando con cajas de herramientas y recursos multiformato. No, pero nos da muchas pistas buenísimas, claro que sí. Y nosotros teníamos una ahí que queríamos plantearte sobre es que ahora me la estoy replanteando yo, ¿verdad? Porque nos estás dando con muchas herramientas hacia el IN de cada chico o cada chica. Entonces, pero esta pregunta tenía que ver con qué importancia consideras que podría tener brindar alguna pista, alguna herramienta dentro del juego para generar empatía con otros chicos que puedan ser
víctimas de violencia simbólica. Sí, jugar con ejemplos puede ser interesante, pero hay que tener, digamos, hay que tener mucha sensibilidad a la hora de dar esos ejemplos, porque más bien, digamos, es una reacción reptiliana, ¿verdad? Uno ante situaciones de susto o te quedas congelado o te escondes o huís, porque no estás preparado para asumir esas situaciones o esos ejemplos, ¿verdad? Cuando vemos, no sé, cuestiones de sangre o cosas así, digamos, terremotos, tsunamis, de todo que pasó, cómo reacciona o sensacionalista. Los niños en esa edad, digamos, los ejemplos tienen que ser ejemplos positivos, no más bien en lo negativo, sino... Eh, Cristina pasó, Cristina era alta y le gustaba el básquet. Cristina disfrutaba con sus vecinos en la cancha del barrio, ¿verdad? Por ejemplo. Pero resulta que cuando Cristina la cambiaron de colegio, Cristina empezó a sufrir bullying porque era alta. Y Cristina quería volver al otro colegio, pero sus papás se tuvieron que ir. ¿Qué le aconsejarías a Cristina para que se pueda sentir integrada? ¿Verdad? Pues como, o, ¿qué harías en la situación de Cristina? A, no vuelvo al colegio. B, converso tal. O C, ser alta no tiene que, digamos, o sea, las características físicas no tienen que limitarle a uno, digamos, a sentirse parte de. O más bien plantear la solución. Después de situación, Cristina, después de haberse sentido mal y de todo, recurrió a sus papás y sus papás buscaron un club de básquet, ¿verdad? No había un equipo de básquet, pero había un equipo de fútbol y resultó que Cristina corría bien y entonces la aceptaron, no sé, de mediocampista. Entonces como... ¿te diste cuenta de cómo resolver el problema de Cristina? O sea, ¿cómo se resolvió el problema de Cristina? Tal vez cosas así, sí, pero no quedarse en el negativo, porque entonces asustas, ¿verdad? Y es como, como eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a alguien de Rusia o de esos países nuevos, no a mí. Pero resulta que sí me está pasando a mí, pero uno entra en negación. Entonces, si van a dar ese tipo de consejos, como cápsulas informativas o un sabías qué, ojalá que termine en una solución del conflicto, que no necesariamente sea la más happy, ¿verdad? Y colorín colorado, pero que sea la más realista. Y que Sí, entonces sí. ahí ustedes les den los recursos para actuar. Ajá. Sí, pero no sé si te contesté lo que querías oír. Sí, claro. Sí. Sí, creo que vamos apuntando ahí bien, como decía ahora Jenny, ¿verdad? Como muy alineada a la estructura que teníamos. Y también como que dentro de esos recursos, ¿qué herramientas son? Es que vamos a ver, no sé, tenemos, digamos, como algunas recomendaciones desde tu plataforma, digamos, desde tu experiencia, que podemos utilizar en el juego. Digamos, ¿qué herramientas completarían o qué serían herramientas indispensables, digamos, para que un niño pueda salir, el que ya está en condición de violencia, ¿verdad? Para que pueda salir. ¿Qué requeriría? Sí, es que ahí ustedes tendrían, o sea, vamos a ver, menos es más en una lógica de cómo resolver el mundo, mi estimado cerebro. Te está hablando Pinky, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Quieren prevenir? ¿Quieren ayudar a personas que han vivido situaciones? ¿Verdad? O sea, sería apoyo a víctimas o quieren promover, eh, o sea, apoyo a víctimas que sería post o quieren ayudar a gente que está viviendo en ese momento y promover la denuncia. O sea, los tres sería muy ambicioso, se puede lograr, pero yo creo que ustedes deberían apuntar a cuál. ¿A cuál es? ¿Prevención, detección o apoyo? En este caso estamos apuntando a prevención específicamente, pero no somos ajenos a que
si en una escuela se aplica el juego serio, en ese momento un niño o niña puede estar experimentando en ese momento algún tipo de violencia simbólica de carácter sexual dentro del ecosistema digital. Entonces Entonces, sí sería importante hacer un protocolo. O sea, como sabías que puedes llegar y recurrir a tal, entonces, por ejemplo, hay protocolos, están los protocolos del MEP que les pueden ayudar, ojalá que los hagan más bonitos, ¿verdad? Porque es súper complejo. Eh, o que puedes llamar al 1130, o al 1147, que es la línea de ayuda del PANI, o que puedes llamar al 00 no sé qué, el WhatsApp de la OIJ, que es, o la línea 800 tal. Recuerden que el 911 es de reporte, ¿verdad? Y luego el 911 lo que hace es redirecciona, pero está muy posicionado el 911, ¿verdad? También en Costa Rica, pero es que uno cree que con el 911 ya denuncié, no, el 911 redirige y después alguien, digamos, le atiende para hacer la denuncia. Pero yo creo que podrían apoyar, digamos, como con un decálogo o una infografía interesante, digamos, o por ejemplo, digamos, en los retos, no sé, como eh, eh, captar la imagen, check, pasaste, no sé. ¿Te pones a pelear con el agresor o no? O le decís que si sigue haciendo eso o no. Bloqueas y borras toda la información, digamos, puede ir bajando. Métanse a ementores.org y ven la ruta de denuncia, ¿verdad? Eh, bajas, eh, no tengo ninguna información. La verdad es que no me voy a quedar callado porque me van a regañar. Entonces, ahí cada vez se va volviendo más frío, se me ocurre, ¿verdad? Y pierde. Estoy pensando en un Pac-Man, ¿verdad? O si no, ¿verdad? O sea, no llegó. Pero si van ahí a la ruta, ¿verdad? Y llegó, podrían como aconsejarle a Dani cómo, cómo Dani puede resolver eso. Entonces ahí podrían promover la denuncia o podrían promover el hablar, ¿verdad? El hablar con alguien. Pero el tema de apoyar a la persona que está en ese momento es más complejo porque ya es una cuestión más psicológica, más de atención, tal vez podrían hablar con alguien que trabaja en esos grupos de apoyo y que les pueda dar. Pero si es, por ejemplo, cuando hay una situación de eso, por lo general buscan un chat box o alguien que esté en línea que les ayude y eso cuesta muy caro mantener, ¿verdad? Ni Paniamor lo ha podido hacer, ¿verdad? Que es una línea, digamos, como de ayuda, que esa es la línea que deberíamos fomentar, una línea de ayuda, pero no hay. O sea, no está el helpline y lo que está es el 1147. Podrían fomentar el 1147. Pero podrían hacer un benchmark, digamos, yo sí sé, por ejemplo, que hay más de prevención que de apoyo a la víctima en un videojuegos. Entonces habría que apostar por algo más novedoso o por algo más tropicalizado, aplatanado a Costa Rica en prevención. Y por algo más lógico que digamos sería lo natural, como por ejemplo, ¿verdad? Porque ahora ayer lo estabas diciendo, denuncie, pero la denuncia es buscar a sus pares o buscar a sus padres, un adulto. Sí, Por ahí van a proporcionar. digamos, no, creo que la solución no es depositar la responsabilidad en ellos, ¿verdad? Porque si les decís, busca ayuda, o sea, el llamado a la acción es, o sea, tenés que hacerlo vos. Si no lo haces, no vas a obtener ayuda. Entonces, denle la vuelta. ¿Sabías que tenés toda una serie de recursos que te pueden apoyar, ¿verdad? Porque entonces ya no estás depositando esa responsabilidad en el niño o la niña. Entonces, traten, digamos, de ese call to action que no sea, hágalo usted. Si no lo hacen, no, más bien es, por eso te digo, ¿sabías qué, verdad? Está muy trillado, pero digamos o botón del pánico. Pueden hacer un botón del pánico y en el botón del pánico es como cómo actuar ante una situación o qué hacer, o cómo te ayudamos, o sabes que no estás solo, ¿verdad? Creo que por ahí va, creo que eso por ahí les podría apoyar mucho en dar como algunos tips o consejitos pequeños, sin en el anhelo, digamos,
de resarcimiento, ¿verdad? O como, y lo otro que sí sería muy importante, si quisieran, que esto es algo que debemos como sociedad, es que el niño, el chico o la niña que hace algo y en ningún momento se le dijo que causó daño, o sea, no se le hizo ver que ese acto que hizo impulsivo generó un daño y una huella digital, es muy probable que siga reincidiendo en ese tipo de conductas. Entonces, podrían trabajar el tema de ponerse en sus zapatos, si quieren trabajar con esa población, que es una población, o sea, que sí o sí, el que lo hace y nunca hizo una reflexión del daño que hizo, lo sigue haciendo. Entonces, podrían trabajar con esa población de, por ejemplo, no sé, Fabi, y con nombres así como genéricos, ¿verdad? Fabi hizo esto y esto. Nunca le dijeron nada, pero ¿sabías que Adri, la que sufrió o el que sufrió, digamos, lo de Fabi, le dio esto y esto y esto y esto? O sea, como hacer un juego, como hacer un tema de ponerte en sus zapatos para poder prevenir la reincidencia de esas conductas. Ese podría ser, digamos, ese podría ser un buen público. El público que ya hace cosas y que ojalá entonces tenga esa compasión hacia las otras personas. Interesante, Mario, porque justamente esa era la siguiente pregunta, de qué recomendaciones daría para eliminar ese círculo de replicación de violencia, de Compasión. que, ¿cómo? ¿Perdón? Compasión. Compasión y, digamos, los poderes para el bien. Solidaridad, empatía, compasión. Realmente hacer ver que un acto pequeñito con la viralización puede afectar la vida de una persona. O sea, puede marcarlo. O sea, algo que yo hice sin controlar mis emociones antes de dar el clic puede afectar la calidad de vida de otra persona. Y tal vez yo seguí por la vida y esa otra persona se le truncó. Eso es lo que hay que hacer ver. Hay que hacer ver la responsabilidad de tener la varita mágica. Y que esa varita mágica, o sea, si se la dieron, esos poderes tienen que ser para el bien. Porque si los usa para el mal, esto es lo que puede, o sea, ¿te gustaría sentir esto y esto y esto y esto y esto? No creo que te gustaría sentir esto. Pues bueno, cuando estás haciendo esto, esto es lo que la gente, ahí sí puede haber un testimonio, ¿verdad? Como, por ejemplo, hasta mis mejores amigas me dejaron de hablar. Lisa, 18 años, ¿verdad? Lisa, 17 años. ¿Por qué? Porque le di la foto a mi compa, al mae que me gustaba, y me quemó. Y entonces todo el mundo anda diciendo que yo soy una zorra, ¿verdad? Una zeta. Y mis mejores amigas me dejaron de hablar. Y no a él. Entonces, como él salió invicto, va a ser, dice que es bombero y sigue quemando a las chicas. Nunca se dio cuenta de cómo lastimó a Lisa. Y fijo, va a seguir haciéndolo. María, ya para ir cerrando, esta es la tercera parte del ¿Sí? instrumento de la entrevista y es una parte muy sencilla, que son los escenarios que ya nosotros estuvimos peloteando, por decirlo así, haciendo un esquema de los escenarios, de los posibles escenarios que se pueden incluir en el juego serio, pero que claramente todavía nos falta validar con los chicos, pero que ya desde ya el aporte de los profesionales como ustedes nos vienen a dar muchísimos insumos. Dentro de los escenarios que queremos mostrar en el videojuego, tenemos el primero, que son aproximaciones indeseadas de otro individuo sin contacto físico. ¿Usted esto lo incluiría en el juego serio específicamente para niños y niñas de 8 a 10 años? ¿Qué significa situaciones indeseadas? Como el grooming o la seducción en línea. Exacto, sí. Eh, Vamos a ver. Yo incluiría más grooming, exacto, y bullying que sexting. ¿Verdad? Bullying y grooming hay que abordarlos. ¿Por qué? Porque el grooming es contacto de otras personas y ahí está la inocencia de que conseguía a alguien que me entiende. Entonces, sí, de fijo, sí,
Lo que no promovería sería el sexting. ¿Por qué? Porque aquí ustedes están entrando en un escenario muy complejo. El sexting, que es el compartir material de contenido sexual entre pares, no es, a ver, no es un delito, es una exploración de mi sexualidad. Ustedes y yo lo hicimos de otras formas. El delito está, digamos, en difundir con terceros, ¿verdad? En romper el acto o en generar contenido, digamos, la misma persona que contenido para la web, para la clear web, no la, o sea, porque ya ahora, antes se tenían que registrar en la deep web, en la clear web ahora se encuentran. Entonces, sí, o sea, sí es, creo que entendí la pregunta, es el tema, digamos, de situaciones que te podrían hacer sentir muy mal, es así, ¿verdad? Sexualmente, como Sí. por ejemplo que te envíen una panorámica de el pene de alguien, ¿verdad? Un niño de 8 o de 9 años se asusta, ¿verdad? Es como que eso, o mensajes súper sexualizados, ¿verdad? Que es como, o sea, como me gustaría tenerte y cosas así. Creo, yo no sé cómo manejarlo, pero, pues chica, podría ser, digamos, más bien como que te van a sentir mal o como te van a dañar, te van a hacer sentir mal. Te van, porque el daño es muy, vamos a ver, ¿cómo lo hago? Estoy como Tres Patines o como Cantinflas ahorita. El daño es muy casuístico, ¿verdad? O sea, ¿qué es daño? Pero creo que es sentir mal. Entonces, contenidos indeseados podrían dar una serie de ejemplos que le pasó a otra persona, ¿verdad? O sea, aceptó a alguien y ese alguien lo empezó a humillar o le empezó a enviar mensajes sexuales o insinuaciones de los cuales no estaba preparado. O jugó un videojuego con la FIFA y resulta que Felipe, que era el compa de México, no era Felipe, era Jorge, de 43 años. Entonces me defraudó y Jorge se aprovechó de mi amistad, ¿verdad? Tal vez podría ser por ahí, pero es que estoy como Tal vez dándole en el, vuelta. Uh-huh, sí, es que está, digamos, aquí hay un montón de ejemplos. uh-huh. Nosotros teníamos más bien como una listita puntual, entonces la cuestión es como pintarte algunos escenarios y decir, sí, ese puede ser o ese no puede ser. Entonces el primero era como aproximaciones. Si en el videojuego le ponemos a los niños para que ellos logren identificar cómo se sienten ante esa situación que están viendo en esa escena, Ok, ¿verdad? Entonces será bueno ponerles de alguna forma aproximaciones ok, entonces incómodas. aproximaciones sería preguntas que generen inflexión, ¿verdad? O sea, que les haga mover cómo se sienten. Más bien, yo creo Como que era como indeseadas, más la, bien. la, sí, como Aproximaciones indeseadas. Por ejemplo, aproximación de personas. le vamos a decir todos los escenarios que tenemos contemplados, la listita que dice Robert, y tal vez para tener un mejor panorama general. Uno es estas aproximaciones indeseadas de otro individuo sin contacto físico, por ejemplo, esas miradas morbosas. Otro escenario que se empezaba a valorar en juego serio era la exposición de comentarios inapropiados. Igual, como usted mencionaba, cuando se comió un helado y pasaba la parte de una construcción, si contemplar ese tipo de escenarios para niños de 8 o 10 años sería oportuno. La exposición de construir un escenario donde se exponga imágenes o videos no aptos para menores. Claramente no vamos a poner el video, sino nada más ahí una cositilla ahí, este, un escenario donde se contemple intenciones inapropiadas sin contacto entre pares, que es entre los mismos niños, como los niños que ven, digamos, a veces ha pasado casos, niños que ven a sus padres teniendo relaciones sexuales, entonces vienen a intentar, ¿verdad?, replicar en sus pares, en sus compañeritas, y así tenemos otros dos escenarios, pero Sí, no pero sé si ya... vamos a ver, pero yo creo que los escenarios deberían meterse más en el tema del bullying, ¿verdad? Por ejemplo, eh, las chicas desde peques ya empiezan con las mías y las anas, las anorexias anas y las mías las bulimias, ¿verdad? O sea, escenarios de comparación física, de exclusión. Creo que sí sería importante el tema de la xenofobia, que alguien hable diferente o que venga de otro lugar.
yo metería mucho eso y metería mucho el contacto de gente que se hace pasar por gente de su edad, o sea, grooming. Esas dos situaciones metería más. O las situaciones de lo de blended marketing, ¿verdad? O sea, sorteos. Si, si pones el nombre de 3 amigos tuyos, te vas a ganar un iPhone, no sé qué. Entonces, esas situaciones de engaños, de información falsa, ¿verdad? O sea, de sorteos o juegos, también podrían ser ejemplos. Los otros no estoy tan segura que pueda tener un efecto positivo, digamos, un efecto de aprendizaje, sino más bien es como me puede salir eso, ¿verdad? Pero como no lo he vivido, pero lo que viven más ellos es esta cuestión, ¿verdad? O sea, eh, exclusión, el ser diferente, el hacer sentir mal a alguien por sus características físicas, porque habla diferente, ¿verdad? Creo que por ahí va, eh, pero no sé si les estoy ayudando, es que me da cosa decirles que sí a lo otro, porque creo que no están preparados para recibir esos ejemplos así tan, digamos, tan extra, tan sensacionalistas, creo. Sí, pero podrían preguntarle a algún psicólogo, digamos, a Rolando Pérez o a Marilis del Instituto de Investigaciones Ecológicas. Rolando les podría apoyar un poco más en esto, pero yo sí me concentraría en situaciones de cyberbullying y en situaciones de grooming, que es seducción en línea. Perfecto, muy bien. Rodrigo, no sé, yo creo que ya se abordaron todos los puntos. No sé si vos considerás que hay alguno que quedó por ahí. No, yo creo que no. Voy a ver aquí la listita, pero yo creo que sí, ya los vimos todos. Que me fui Porque sí adelantando, teníamos, qué pena, por hablantina. Sí. no, teníamos, se nos consumió antes. Ajá. Creo que el escenario 6 es el que yo vería, digamos, imposiciones sociales sobre mi imagen para aceptación social. Es muy importante. Y el integrarse inapropiadas sin contacto entre pares. Creo el escenario 3 y el escenario 6, ¿verdad? El 3 y el 6. Ajá, Estoy viendo, digamos, a cuáles podrían apostar 3 y 6. sí, más orientados a esos Ajá. dos. Pues porque Claro. niños testigos de situaciones de violencia ahí están entrando al campo que yo les decía, ¿verdad? De traumas, que no está serio. Sí, El ya no, de ya eso no indeseadas, es prevención. sí. Comentarios inapropiados, ¿qué son comentarios inapropiados a esa edad? Tal vez podrían hacer un focus group. ¿Qué es algo inapropiado? Algo sexual, sexoso, pero yo no me metería en eso. Digamos, creo 3 y 6 sería algo que podría ser para esa edad. Los otros, digamos, un poquito más grandes ya podrían utilizar esos otros. Pero digamos, es mi percepción. Podrían hablar con, con un pedagogo o con un psicólogo de, digamos, si los otros escenarios los contemplan para el tema de la prevención, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, esto es lo que puedo decir. Mejor soy sincera con ustedes, ¿verdad? Porque lo digo No, más desde la humanidad, sí. genial, sí, claro, en efecto Vale, vamos muchísimas gracias. a buscar ese punto de equilibrio ahí por las opiniones de los diferentes Ujú, visiones profesionales, sí. claro. Bueno, no, yo espero que Buenísimo. muchos éxitos. ¿Cómo fue que hicieron la lista de, digamos, de contactos? O les dijeron, no sé, por Fundación Pan y Amor. Pregunto, ¿cómo fue que seleccionaron? Bueno, con Café Digital, que usted participó en un foro, Ajá. ahí nos dimos cuenta. Y ahí Ah, entonces empezamos a averiguar el currículum y nosotros dijimos, ay, qué interesante, es muy acorde al tema que nosotros estamos abordando. La investigamos más y dijimos, sí, ella es. ok. Bueno, no, después les puedo enseñar más recursos. Hay algo que estamos haciendo que me encantaría después que pudieran participar como expertos temáticos. Entonces, más bien al revés, yo los voy a llamar para consultas, porque como ya están volviéndose expertos en eso, Ujú. este, estamos empezando un proceso muy lindo
sobre para evitar situaciones de ciberviolencia de género, mucho en género y derechos sexuales y reproductivos. Y necesito mucha creatividad. O sea, ya llega un momento donde yo ya estoy en una zona de confort y ya sé, digamos, qué tipo de cosas hago. Digamos, videojuegos siempre evito, porque no tengo plata para hacer algo chido. Entonces hago juegos de roles o videos o interacciones, ¿verdad? Actividades interactivas que me resultan más fácil, porque si no invertiría toda la plata, poca plata en un videojuego y no alcanzaría mucho, ¿verdad? Pero los voy a estar llamando para eso, porque sí necesito creatividad, mucha creatividad. Y creo que ustedes están en el mejor momento haciendo todo su benchmark. Y estoy en cualquier pregunta y bueno, ojalá que me encantaría cuáles serían los consejos sobre los escenarios y que me digan, porque aprendería también más. Tal vez hay gente que ve otra perspectiva de escenarios y ahí yo podría aportar en algún otro momento cuando tenga que hacer otros recursos. Así que muchas Buenísimo. gracias. ¿Sí? No, no, gracias a usted. Ahí estamos construyendo todo esto y Sí, construyéndonos también, sí. encontrándonos con unos escenarios un poquito complicados para nosotros, porque hablamos de violencia simbólica y Uh-huh. después le agregamos de carácter sexual, entonces ya se nos estrechó la pista, y después le agregamos que para niños y niñas de 8 y 10 años, entonces todavía se nos volvió más estrecho el Sí, camino. no, pero Entonces, mejor, entre más estrecho, menos, o sea, a ver, porque cuando uno tiene un abanico de oportunidades, ¿para dónde agarro, verdad? Pero lo que yo les decía era digamos, cuál es su objetivo, prevención, ¿verdad? Entonces, apoyo a la víctima o detección. Ahí es donde tienen que tomar la decisión, porque sobre eso ya sería la historia y el contenido del juego. sí. Bueno, que les vaya muy bien. Y aquí estoy. Muchísimas Cualquier cosa. gracias, Mario, por todo. Muy amable, muchas Gracias por gracias. el tiempo. Bueno, éxitos. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Hasta luego, Chao. gracias.